Porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. Un afectuoso saludo a todos los televidentes del canal Teleantioquia. En nombre de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE, damos el cordial saludo a todos los maestros del país. Sean bienvenidos al programa institucional Encuentro. Soy María del Carmen Salazar y a continuación un avance de lo que veremos hoy. Producto de la lucha del magisterio y la presión de FECODE, esta semana el gobierno expidió los decretos salariales para los docentes y directivos docentes del país. Conozca qué impactos tiene la elección de Gabriel Boric en la presidencia de Chile para la educación colombiana. Esta semana, gracias a la lucha del magisterio y la gestión del Comité Ejecutivo de FECODE, finalmente el gobierno expidió los decretos de incremento salarial para los docentes y directivos docentes del país. A continuación les explicamos cómo aplica la fórmula para el incremento del magisterio. A pesar de la demora, tras la lucha del magisterio colombiano, la exigencia, la gestión y el compromiso del Comité Ejecutivo de la Federación, porque desde febrero en cada espacio de reunión se exigió el cumplimiento de este acuerdo y solo así el Gobierno Nacional emitió el pasado 29 de marzo los decretos que establecen la bonificación y la remuneración salarial de los docentes, directivos docentes y etnoeducadores. Estas normativas, que tienen como antecedente el acuerdo de las centrales obreras del año pasado, donde se definió la fórmula del incremento salarial referente a los años 2021 y 2022 para los trabajadores estatales, allí se estableció para el presente año el IPC 2021, que fue 5,62% más 1,64%, lo cual da un 7,26%. También debemos tener en cuenta que el 1,5% de la nivelación salarial del 2021 fue bonificación hasta el 31 de diciembre de ese año. En 2022 se integra el salario y de aquí se estima una base. Entonces, para comprender el incremento salarial para docentes y directivos docentes, explicamos la siguiente fórmula. Primero, al salario base de 2021 se suma el 7,26% de los estatales. A este resultado se le calcula y adiciona el 2,5% correspondiente a la nivelación salarial, que aparece como nivelación en el decreto 451 y que es producto del acuerdo logrado por FECODE en 2019. Segundo, con base en lo anterior, entonces la suma de la correspondiente cifra en la tabla salarial de los estatutos 1278 y 2277 registrada en el decreto 449 o en la tabla de los etnoeducadores en el decreto 450, más la cifra que aparece en el decreto 451 de nivelación salarial, es el salario total de los docentes y directivos docentes en 2022, el cual es retroactivo al pasado 1 de enero. Ejemplo, docente del grado 1A del 1278. A. Salario base 2021, 1.846.839. B. Decreto 449-2022 salario. Quedaría en 1.980.920. C. Decreto 451-2022 bonificación. Quedaría en 49.523 pesos. D. B más C, salario base 2022, quedaría en 2.030.443. Ejemplo, docente del grado 7 del 2277. A. Salario base 2021, 1.956.889. B. Decreto 449-2022 quedaría en 2.098.960. C. Decreto 451-2022 quedaría en 52.474 pesos. D. B más C, salario base 2022, quedaría en 2.151.434 pesos.
De esta manera, FECODE demuestra una vez más su compromiso con la defensa de los derechos de los colombianos y la lucha permanente por la dignificación de la profesión docente, incluyendo que los salarios sean acordes y justos a su escalafón. Asimismo, exige nuevamente al Gobierno Nacional el cumplimiento puntual y sin más dilaciones de todos los acuerdos firmados. Creemos que este año tenemos el reto de disminuir la deserción que se presentó durante la época de la pandemia. El segundo reto es poder lograr que las mesas de negociación que ya se han pactado con las administraciones, en este caso nuestra administración, le dé cumplimiento a eso que ya se pactó. Nuevamente, el gobierno incumple los acuerdos con FECODE, pues la expedición arbitraria de la resolución del manual de funciones, sin tener en cuenta los lineamientos y directrices de FECODE, afecta al magisterio colombiano. El Ministerio de Educación Nacional emitió de manera unilateral el pasado 18 de marzo la resolución 3842, mediante la cual se adopta el nuevo manual de funciones, los requisitos y las competencias para los cargos de los docentes y directivos docentes en el sistema especial de la carrera docente. Esto supuestamente en lo concerniente al punto 10 de los acuerdos pactados en agosto de 2021 entre la Federación y el Gobierno Nacional, porque en la realidad el gobierno nuevamente no cumplió con lo acordado. Tenemos también que decir que no corresponde en su totalidad a lo que discutimos en la mesa de implementación, especialmente en lo que tiene que ver con las funciones de los docentes, de los directivos docentes, de los orientadores, y impuso un texto que debió haber sido concertado en la última reunión que desafortunadamente no se realizó, desconociendo lo acordado. Dentro de lo que planteó la Federación y no tuvo en cuenta el gobierno para consensuar fue los referentes de calidad del MEN, dado que el planteamiento de calidad que propone la Federación es diferente al que el MEN expone, ya que no tiene en cuenta las realidades de los territorios, la frase abierta, las demás funciones que asigne el rector, la cual abre las puertas a la extralimitación y deterioro de la convivencia escolar al no establecer las funciones concretas, el cuidado de la alimentación escolar, debido a que esta tarea es responsabilidad de los operarios externos y no de los docentes. Además, se implementan funciones como plantear actividades de apoyo y nivelación para desarrollar procesos fisiológicos, emocionales y psicológicos por parte de los educadores de básica primaria cuando los docentes no son profesionales en estos temas. Y en el caso de los maestros de preescolar, se estableció que los docentes debían elaborar material pedagógico, quitándole esta responsabilidad al Estado para suministrar estas herramientas académicas, entre otras. En las competencias funcionales de los docentes de aula tampoco se acordó y quedó en la resolución el tema de los referentes a los resultados alcanzados por los estudiantes. Esto en ningún momento estuvimos de acuerdo. En las funciones de los maestros de aula, no se habló tampoco ni se acordó de los referentes de calidad emitidos por el Ministerio de Educación. Esto atenta contra la libertad de cátedra, también atenta contra la autonomía escolar. Tampoco se acordó incluir como funciones de los docentes lo de matrícula de estudiantes. Esta es una función netamente administrativa. Y en cuanto al docente orientador, pues incluye frase dentro de sus competencias de diseño de pruebas de concursos y diferentes protocolos de evaluación que establezcan las autoridades competentes. Esto tampoco fue concertado y tampoco corresponde a una función de los orientadores. En este sentido, la Federación rechaza esta imposición por parte del gobierno debido a que a futuro tendrá repercusiones en el diseño del nuevo estatuto de la profesión docente, los cursos de ingreso y la evaluación de desempeño de los educadores, por lo que FECODE le exige al gobierno la modificación inmediata de dicha resolución. El reto es que se nos ha presentado y que muchos docentes nos han dado a conocer, es que cómo afrontar esa presencialidad con la cantidad de riesgo que se tiene en las instituciones educativas.
Con el título Paulo Freire, más vivo que nunca, la revista Educación y Cultura en su edición 143 rinde un merecido homenaje a los 100 años del natalicio de este importante filósofo y pedagogo brasilero, quien ha inspirado el movimiento pedagógico colombiano y es un referente para la defensa de la educación pública. El movimiento pedagógico liderado por FECODE, en esta edición 143 de la revista Educación y Cultura, rinde un merecido homenaje al pensamiento vivo de la pedagogía crítica de Paulo Freire, al cumplirse 100 años de su legado que se materializa en la voz y la palabra de los y las maestras que reclaman dignificación de la labor docente, defensa de una educación pública y para todos, construcción de democracia y autonomía escolar. Todo ello encaminado en formar seres humanos críticos, reflexivos, de sentir y pensar este derecho. Esta edición número 143 de la revista Educación y Cultura quisimos conmemorar los 100 años de Paulo Freire. En este bicentenario mandamos la invitación a nuestros docentes para que escribieran en esta edición. Tenemos artículos de maestros de aula, maestros de universidad, vicerrectores, asesores pedagógicos de la Federación y ejecutivos de FECODE. Aquí encontrará diferentes artículos en el que resaltamos el legado que nos dejó Paulo Freire, frente a su trayectoria con la educación popular en América Latina, la pedagogía crítica, la pedagogía del oprimido, la pedagogía del amor y cómo podemos crear sujetos libres, reflexivos y críticos para transformar la realidad en la que se encuentra. De igual manera, en esta edición se exalta la labor que cumplen los docentes del área de ciencias sociales y su papel fundamental en la enseñanza del pensamiento crítico de los estudiantes, tanto en el aula como en su rol de ciudadanos. También encontrarán el informe de la Comisión Asesoria de Historia con el Ministerio de Educación Nacional. En este informe presentan la caracterización demográfica, étnica y la distribución geográfica de los maestros de ciencias sociales en todo el territorio nacional. Esta comisión demostró cómo la preparación de los maestros de ciencias sociales está calificada para ser maestros representativos en esta área. La revista Educación y Cultura es emblema del movimiento pedagógico colombiano liderado por nuestra federación, y es ahí donde convergen ideologías encaminadas a fortalecer la movilización y el pensamiento crítico. Es momento para que el secretario de Asuntos Jurídicos, profesor Carlos Enrique Rivas Segura, se dirija a todos los docentes del territorio nacional. Un cordial saludo para todos los compañeros maestros y maestras de Colombia, nuestro abrazo sincero y nuestro reconocimiento por esta participación en el proceso democrático de Colombia. Nos avecinamos a una etapa muy importante y esa vecindad con la etapa importante requiere de la voluntad, de la fe, de la conciencia de los ciudadanos. Por eso los convocamos, compañeros maestros, a que usted y su familia tomen las mejores decisiones en el mes de mayo, y esas decisiones desde luego contribuyen al desarrollo de la vida, de la paz y de la democracia. En el caso concreto del magisterio, quiero plantearles, compañeros y compañeras, que el gobierno no ha cumplido de manera permanente lo acordado con la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, y desde luego que alertamos a los compañeros maestros y maestras que temas tan importantes como el que tiene que ver fundamentalmente con la mesa de alto nivel para los temas que son de agua potable, saneamiento básico, salud y educación, requieren de una atención permanente para poder hacer crecer los recursos de carácter económico. Los llamamos también, compañeros, a lo que tiene que ver en concreto con los 8.000 docentes para el curso de ascenso y de reubicación que el gobierno no lo ha querido convocar. Esa es la política del gobierno, la política de la mentira, la política de la farsa, la política de estar diciendo que se reúne de manera permanente con los actores de la sociedad colombiana y en este caso de los trabajadores de la educación. Los convocamos, compañeros, a mantener en pie de lucha, a seguir con la mano levantada, desde luego defendiendo la vida, defendiendo la paz, defendiendo los derechos humanos en Colombia que de manera permanente vienen siendo violentados. Compañeros y compañeras, los convocamos a que estemos pendientes a las directrices de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación para defender la dignificación de la profesión docente y para defender también la educación pública. Un abrazo para todos y todas.
La Secretaría de Cultura, Recreación y Deportes, a través de su equipo de trabajo, vienen desarrollando su agenda para este 2022 mediante talleres, encuentros y seminarios, siendo los Juegos Deportivos del Magisterio y el 9º Encuentro Folclórico y Cultural prioridad en su agenda de trabajo. El equipo de trabajo de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deportes da cumplimiento al desarrollo de su plan de trabajo para este 2022 a través de seminarios internos, talleres y actividades virtuales y presenciales, las cuales se han venido realizando con la participación de las 34 filiales de FECODE. A la vez, han venido desarrollando en ese mismo orden convocatorias como el concurso para la creación del himno de FECODE, eventos de actividad física y pedagógicas, todo con el objetivo de fortalecer la parte formativa desde la cultura y el deporte. Estamos también desde la Secretaría impulsando todas las tareas que nos vienen desde el Ejecutivo Nacional y haciendo una serie de actividades, pues en este momento que eligiera yo de manera muy particular desde nuestra Secretaría, como es poder estar entregando semanal y mensualmente boletines informativos. De igual manera, se viene trabajando en la organización y realización de los Juegos Deportivos Nacionales del Magisterio y el 9º Encuentro Folclórico y Cultural durante este 2022, los cuales tendrán como sede la ciudad de Medellín. Para ello, se realizaron reuniones con los Ministerios de Educación, Deporte y Cultura en el mes de marzo, todo con la finalidad de buscar la aprobación de presupuesto que garantice los recursos necesarios para los maestros en su desplazamiento, estadía, alimentación, equipos, implementos, uniformes, entre otros aspectos muy importantes y necesarios para el desarrollo de estos dos eventos. Deportes individuales que consisten en ajedrez, atletismo, natación, tenis de mesa, tejo, minitejo, y la nueva implementación o la nueva disciplina que implementamos es el billar a 3 bandas. Vamos a hacer las siguientes modalidades, lo que es danza, música, teatro, oralidad, y una nueva modalidad que hemos acordado por el Gobierno Nacional, que es pintura. Y en esa dinámica, el equipo de trabajo acompañará a los docentes de las 34 filiales con eventos presenciales en las regiones y también virtuales, que tienen como finalidad orientarlos y capacitarlos en las diferentes temáticas direccionadas por conferencistas expertos, como por ejemplo, el 7 de mayo, orientador en salud mental, 21 de mayo, música colombiana, 4 de junio, orientador en actividad física, 18 de junio, experto en gastronomía. Todo esto en el marco de la organización y desarrollo del Plan de Acción de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deportes de FECODE. Los docentes y directivos docentes del departamento tienen varios retos. Lo primero, luchar con la desfinanciación de la educación pública, trabajar con las uñas, buscar los mecanismos y mejorar la parte pedagógica. Hay un reto importante que tiene la organización, cumplimiento y materialización de los acuerdos del sector educativo. Lo otro, la capacitación y la dignificación docente dentro de los acuerdos del sector educativo. Pero hay una más importante, cuidar la vida y la salud de la comunidad educativa en una presencialidad que hemos llamado precariedad en medio de la pandemia. Con la elección del gobierno alternativo de Gabriel Boric en Chile y sus políticas en pro de la sociedad, nos dimos a la tarea de indagar cómo su mandato puede incidir en la educación colombiana. A continuación, un análisis. Solo 36 años, Gabriel Boric se convirtió en el presidente de Chile. Este joven político, que se ha destacado en su trayectoria por su liderazgo social, principalmente por su defensa a los derechos educativos de su país, fue presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile y uno de los principales dirigentes de las movilizaciones estudiantiles de 2011 en dicha nación, al lograr ampliar la financiación del Estado de un 25 a un 75% en el sistema educativo chileno. Por ello es relevante reconocer la importancia que su mandato tiene en la educación colombiana. Yo creo que tiene un tremendo impacto en Colombia, porque Colombia tiene una historia de movimiento social riquísima, que se puede contribuir desde la experiencia chilena al magisterio colombiano. Creo que la carrera profesional docente, el discutir una carrera profesional docente en un próximo periodo en Colombia sería una gran riqueza.
En este sentido, los analistas expresan que la incidencia de la presidencia de Boric en la educación colombiana radica en aplicar el ejemplo y los logros de Chile tras el fortalecimiento y la defensa de la educación pública sobre el sistema neoliberal, la potencialización de la carrera docente para que no dependa solo de la experiencia, el mejoramiento de las condiciones laborales y profesionales y la valoración del ejercicio docente en el movimiento pedagógico. Sentimos que lo que ha ocurrido en Chile es nuestra mayor contribución a los pueblos y sus demandas a nivel latinoamericano porque son compartidas. En ese plano, el mundo de la educación es absolutamente estratégico. Tiene que ver con la sociedad que vamos a construir hacia el futuro. Un país que no tiene la educación como pueblo garantizada, no tiene su futuro. Y lamentablemente sí nos enfrentamos a la realidad que son problemas tan profundos que es muy difícil resolverlos todos en 3 o 4 años, ¿no? Pero tiene que haber un curso, una dirección, marcar una tendencia. Y en el caso nuestro siempre es de que la educación no sea un negocio, de que sea un objetivo del país para el conjunto de la sociedad. Dentro del análisis también se enfatiza que para generar dicho impacto en Colombia es necesario una reestructuración en las políticas públicas que le apuestan a la privatización del sector, no permitir créditos educativos con altas tasas de interés que buscan aprovecharse de los estudiantes y sus familias y analizar los contextos y realidades de los territorios para mejorar sus condiciones. Finalmente, los expertos recalcan que es importante que los gobiernos, en especial el de Colombia, cumpla los acuerdos pactados con el magisterio para así comenzar a generar transformaciones reales en la educación. Bueno, en el tema de los retos que tiene el Departamento del Amazonas para este año, específicamente uno de los temas es la cuestión de la salud, el mejoramiento y la eficiencia en la prestación del servicio que viene dando Servisalud a los maestros en el Amazonas, totalmente precario. El otro tema que tenemos es que el gobierno departamental garantice, valga la redundancia, las garantías sindicales para nosotros los dirigentes. Y el otro reto es dar todo el esfuerzo posible para que nuestra lucha sindical se mejoren las condiciones de infraestructura de las instituciones educativas. Para expertos, el incumplimiento de los acuerdos de paz, las continuas violaciones a los derechos humanos de civiles, líderes sindicales y ambientales son algunas de las causas por las cuales la violencia se ha recrudecido en los últimos años en el país. Durante este gobierno ha sido evidente cómo organizaciones internacionales como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, le han hecho contundentes llamados al mandato de Iván Duque para que apliquen políticas públicas encaminadas a la defensa de los derechos y a la investigación y judicialización de quienes los vulneran. Esto debido a las constantes violaciones de derechos humanos a civiles y líderes sociales, sindicales y ambientales por parte del Estado y actores al margen de la ley, lo que sin duda ha recrudecido la violencia en el país. Frente a esto, la pregunta es, ¿a qué se debe esta realidad? Tiene que ver con una guerra social que se libra por las élites oligárquicas desde arriba en una experiencia tremenda de una guerra que se ha dado con diferentes momentos desde ese escenario de crisis orgánica que arranca en el 1948 porque no se le da cabida real a los grupos y clases subalternas en el desarrollo nacional autónomamente, sino que de manera sistemática se tiende a suprimir, se tiende a negar sus liderazgos y sus organizaciones. Sin embargo, este recrudecimiento de la violencia en el país es producto de una consecución de decisiones tomadas en los últimos años por los gobiernos de turno, quienes en sus mandatos han trabajado bajo una política de acabar la guerra con más guerra, además de utilizar la violencia como arma para apaciguar y callar a los líderes sociales, convirtiendo este accionar en un comportamiento permanente en cada rincón del territorio nacional. No se trata de un solo gobierno, es la continuidad de un largo proceso
de violencias, de coerciones, de eliminación física, de la resistencia, de los rebeldes, de movimientos golpeados por la intolerancia del Estado, de los distintos gobiernos. Por eso la expresión de que la violencia es estructural de pronto desdibuja las dimensiones simbólicas culturales, lo que Antonio Gramsci llamaba superestructurales del proceso histórico, cultural, o lo que Walter Benjamin llamaba capitalismo como religión. Los analistas recalcan que la violencia continúa de manera sistemática debido a una constante histórica estructural que no permite cambiar desde la base lo social, cultural y educativo, contexto que deben tener en cuenta los próximos gobiernos para trabajar en función de darle vocería a los diferentes movimientos sociales para mantener una equidad que no permita que siga predominando la violencia en el país. Como ya es habitual en Encuentro, la nota editorial con el presidente de nuestra federación, William Henry Velandia Puerto. Bienvenido. El saludo y el reconocimiento a los maestros y maestras del país, a todas nuestras comunidades educativas. Después de la exigencia a nombre del Magisterio Colombiano por parte del Comité Ejecutivo de la Federación y en esas tareas articuladas para que este gobierno cumpla lo acordado, por fin se despidieron los actos administrativos que garantizan esa actualización de salario en consonancia con el costo de vida que hoy está disparado en Colombia. Decretos que favorecen no solo a los 325.000 maestros y maestras oficiales, sino que va para 1.300.000 servidores públicos, incluidos los de los ministerios, la fuerza pública. Entonces, la exigencia era para que se garantizara ese derecho a todas las fuerzas que le dan la vida y son el motor de este país del tema de funcionamiento. Sin embargo, pues tenemos un gobierno nefasto, un gobierno que no ha entendido la realidad y sobre todo que no cumple. Por eso hubo necesidad de esa presión para que se materializaran estos actos administrativos que en el caso del magisterio recogen ese 7.26 que va para todos los servidores públicos, más ese acuerdo ganado en la mesa de negociación y con la fuerza del magisterio del 2.5 de nivelación salarial. En consonancia con ello, también se logra que se garantice de manera efectiva el pago de los intereses a las cesantías. Es una exigencia que se ha hecho desde hace rato por parte de la Federación y en donde le hemos dicho al gobierno, en consonancia con los mismos derechos de los demás servidores públicos, ¿por qué no se le paga a los maestros y maestras como establece la norma? Y entonces avanzamos hacia que cada año tienen que entregarse las cesantías anualizadas a nuestros maestros y maestras y que los intereses tienen que pagarse en términos de ley. Es que son propiedad de los maestros y maestras, es el derecho que nos asiste y como se expuso ante el Consejo de Estado, cuando los maestros pedimos las cesantías, cuando nosotros exigimos el reconocimiento de intereses, pues tiene que ser en derecho porque es que es la propiedad ya de algo que se ganó, como le hemos dicho el magisterio, a través de su trabajo, a través de su entrega a las comunidades. En ese sentido, vamos de la mano con los maestros y maestras y por eso le decimos al gobierno, tiene que seguirse materializando el cumplimiento de los acuerdos, tiene que pedirse el cronograma para el curso de los 8.000, tiene que adelantarse esa mesa para la siguiente convocatoria y materializar lo de la mesa del SGP y el estatuto de la profesión docente. Es la palabra empeñada en la mesa de negociación y que se cumplan los tiempos de este gobierno, todos los acuerdos que se firmaron y que hacen parte, vuelvo a insistir, del patrimonio, en este caso de los maestros y maestras del país, de las comunidades educativas, porque el tema de la financiación es para todo el sector educativo. Y en ese mismo sentido también seguimos destacando la tarea que históricamente hemos hecho los maestros y maestras del país, la defensa de nuestras comunidades en la garantía plena del derecho a la vida. Lo hicimos en tiempos de violencia y hoy una vez más le exigimos al Estado seriedad, garantía y responsabilidad en políticas de seguridad, en la defensa de la vida de los colombianos y las colombianas, y particularmente de nuestra niñez y juventud. Queremos un entorno educativo seguro, queremos un entorno educativo donde se le garantice la seguridad y la vida a nuestra niñez y juventud, y por eso rechazamos toda forma de violencia, pero exigimos del Estado, con contundencia, la garantía plena, acciones preventivas para que se eviten acciones en contra de la vida de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestros jóvenes. Llegamos al final de nuestro encuentro de hoy. Recuerden que toda la información institucional la encuentran en nuestra página web www.fecode.edu.co, en nuestras redes sociales, a través de Facebook, Twitter e Instagram. A todos los docentes del país, recuerden que tenemos una cita todos los sábados a las 7 de la mañana en el canal Teleantioquia. Un feliz fin de semana.